Javier García, conocido director general y visionario de la tecnología, tenía una vida con la que muchos solo podían soñar. Una carrera de éxito, un estilo de vida fastuoso y una esposa Isabel que le apoyó en los momentos difíciles. Sin embargo, la presión y la arrogancia le llevaron a tomar una decisión precipitada que acabó en un doloroso divorcio que dejó profundas heridas. Isabel, embarazada, de lo que Javier ni siquiera se dio cuenta, se vio obligada a empezar una nueva vida sola. El restaurante al que acudió estaba inundado de luz dorada, y el tranquilo sonido del piano creaba un ambiente acogedor. La elegancia del entorno reflejaba la vida de Javier, impecable, controlada y llena de éxitos. Observó a Laura, con su sonrisa encantadora y su risa contagiosa, mientras brindaban por un nuevo contrato millonario que prometía otro año de prosperidad para su negocio. Pero detrás de esa confianza, Javier sentía un vacío que no podía explicar. Ignorando ese sentimiento, como hacía con tantos otros aspectos de su vida, apartó la mirada mientras Laura hablaba con entusiasmo de su próximo viaje a París. En ese momento, su atención fue captada por algo que lo dejó helado. Detrás del mostrador, con el pelo recogido en un sencillo moño y vistiendo un uniforme desgastado, estaba Isabelle, su exmujer. El corazón de Javier se aceleró, no por la sorpresa, sino al darse cuenta de que su vientre redondeado era claramente visible bajo el delantal. El shock se apoderó de él al instante, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Había algo nuevo en Isabel. A pesar de las ojeras y la expresión cansada, había una determinación en su rostro que él no sabía que tenía. Parecía más fuerte, como una persona que había aprendido a sobrevivir en el caos. Mientras recogía las mesas y llevaba las bandejas, Isabel no se dio cuenta de que Javier la miraba fijamente. Laura se dio cuenta de que estaba distraído y frunció el ceño. «¿Javier? ¿Va todo bien?», preguntó tocándole el brazo con cautela. «Sí, es que me ha parecido ver a alguien conocido», respondió tenso. Sin embargo, Laura no se dio por satisfecha con esta respuesta. Siguió su mirada hacia el mostrador donde estaba Isabel. «¿Quién es?», preguntó con evidente curiosidad. «Nadie», se apresuró a decir Javier, tratando de cerrar el tema. Pero las emociones bullían en su interior. ¿Quién era el padre de la niña? ¿Cómo había llegado Isabel a esa situación? Ella no tenía nada cuando rompieron, y él, lleno de orgullo y resentimiento, nunca había mirado atrás. Ahora le atormentaba la culpa. Cuando Isabel se fijó por fin en Javier, fue como un puñetazo en las tripas para ambos. Sus miradas se cruzaron por un momento, y una mezcla de sorpresa y dolor se reflejó en el rostro de ella. Pero ella desvió rápidamente la mirada, fingiendo no darse cuenta de su presencia, y continuó con su trabajo. Javier ya no podía concentrarse. Se levantó bruscamente. «Necesito un minuto», le dijo a Laura sin esperar respuesta. Se dirigió al mostrador, ignorando las miradas curiosas de los que le rodeaban. Cuando se acercó lo suficiente para decir el nombre de Isabelle, vio la incomodidad en su rostro. Ella intentó apartarse, pero él fue rápido. «Isabel», dijo, su voz era una combinación de autoridad y angustia. «¿Podemos hablar?». Ella se detuvo, pero no le miró. «Estoy trabajando, Javier. No es momento de hablar». «Me da igual». «Esto no puede esperar», insistió él, mirándole el estómago. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estás embarazada?». Isabel alzó por fin la vista hacia él, y el fuego de su mirada le hizo estremecerse por un momento. «No es asunto tuyo», respondió ella con frialdad. «Has perdido el derecho a preguntar por mi vida». Javier estaba a punto de replicar cuando uno de los clientes llamó a Isabel, interrumpiendo su tensa conversación. Aprovechando el momento, ella se alejó, dejándole con 1.000.000 de preguntas y un enfado creciente. Volvió a la mesa, pero Laura ya estaba visiblemente irritada. «¿Me vas a decir qué pasa o voy a tener que adivinarlo?».
Preguntó cruzándose de brazos. Nada grave, mintió Javier, aunque sabía que distaba mucho de la verdad. Isabel estaba embarazada y eso le afectaba de alguna manera, pero no podía explicarse por qué. Mientras él y Laura salían del restaurante, Javier no podía quitarse de la cabeza la imagen de Isabel. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isabel, sola y embarazada, luchando por sobrevivir. Y en el fondo de su mente se daba cuenta de que había algo más que ella ocultaba. El peso de lo que había estado ignorando durante los últimos meses empezaba a pesarle. Pero lo que Javier no sabía era que aquel encuentro no era casual. Era el comienzo de algo mucho más grande que revelaría secretos enterrados, traiciones y decisiones que nunca podría deshacer. A la mañana siguiente, Javier no podía concentrarse. Sentado en su lujoso despacho de Empresas García, contemplaba el paisaje urbano, ajeno a lo que le rodeaba. Había informes y contratos esparcidos por su mesa, pero la imagen de una Isabel embarazada limpiando las mesas no se le iba de la cabeza. Necesitaba respuestas, y cuanto antes. Javier cogió el teléfono y marcó el número de Daniel, su mejor amigo y abogado. Daniel siempre había sido la voz de la razón para Javier, la persona capaz de equilibrar sus impulsivas decisiones con consejos prácticos. Cuando la voz de Daniel sonó al otro lado del cable, sonaba despreocupada, como la de un hombre que acabara de llegar del entrenamiento de tenis. Javier, ¿qué te pasa? Pareces tenso, le preguntó. Necesito tu ayuda, empezó Javier titubeando. Se trata de Isabel. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Daniel contestara. ¿Qué le pasa? Hace meses que no estáis en contacto, ¿verdad? Sí, pero la vi anoche. Estaba trabajando en el restaurante y, Daniele, está embarazada. Esas palabras salieron de su boca como una piedra, pero la admisión solo hizo que el nudo en su pecho se apretara más. ¿Embarazada? ¿Es en serio? Se preguntó Daniele. Sí, y necesito saber si. Si el bebé es mío, dijo Javier, con voz temblorosa. Si lo es. ¿Cómo ha podido ocultármelo? Daniel respiró hondo antes de contestar. Javier, sabes que no es algo que pudiera ocultar para siempre. Probablemente intentó hacértelo saber, pero tú no estabas disponible. La culpa empezó a crecer en Javier como un torrente frío. Se dio cuenta de que Daniel tenía razón. Desde el divorcio, se había aislado completamente de Isabel, ignorando cualquier intento de comunicación. Pero incluso con eso, la idea de tener un hijo del que no sabía nada le llenaba de rabia y de sensación de pérdida. ¿Puedes investigar por mí? ¿Averiguar cómo está, dónde vive, si tiene a alguien en su vida? Preguntó Javier. Daniel dudó. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta, Javier? Podría llevarte a algo que quizá no estés preparado para afrontar. Tengo que saberlo, Daniele. No puedo ignorarlo, dijo Javier con firmeza. Mientras tanto, Isabella intenta sobrellevar la rutina diaria. Trabajar en un restaurante no era el futuro que había soñado, pero era su única solución. Cada día de su embarazo fue una lucha silenciosa. El bebé que crecía en su interior le recordaba lo que había perdido, pero también lo que necesitaba proteger. Se dio cuenta de que conocer a Javier aquella noche no había sido una coincidencia y eso la mantenía alerta. Al terminar su turno, Isabel se sentó en un banco al fondo del restaurante. El aire de la noche era fresco, pero refrescante después del calor de la cocina. Se acarició el vientre, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. El bebé lo era todo para ella, pero la presencia de Javier despertaba temores que intentaba reprimir. ¿Estás bien?, le preguntó María, su compañera de trabajo, que se había convertido en su única amiga. María era una joven de corazón bondadoso, siempre dispuesta a escuchar. Sí, solo cansada, respondió Isabel, obligándose a sonreír. ¿Estás pensando en él, verdad?, preguntó María con delicadeza.
Es imposible ocultarlo. ¿Quién era ese tío ayer? Isabel suspiró, dándose cuenta de que era inútil mentir. Era Javier, mi ex marido. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿El padre del bebé? Isabel dudó antes de contestar. Sí, pero él no lo sabe, y prefiero que siga siendo así. María frunció el ceño, claramente alarmada. ¿Crees que te dejará en paz después de lo de anoche? A los hombres como él no les gusta que les dejen a oscuras cuando pasa algo así. Lo sé, admitió Isabel, mordiéndose el labio inferior. Pero no quiero que forme parte de esto. Arruinó todo lo que teníamos. Y cuando le necesité, me dio la espalda. María apoyó una mano en el hombro de Isabel para tranquilizarla. Puede que él haya cambiado, pero primero tienes que protegerte a ti misma y al bebé. Al día siguiente, Javier recibió un informe preliminar de Daniel. Era breve, pero bastante inquietante. Isabel vivía en un piso pequeño de un barrio modesto y tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. No había noticias de una nueva relación ni indicios de que otra persona pudiera ser el padre del niño. La ira de Javier se desbordó. No sabía si era culpa o rabia, pero la idea de Isabel luchando sola mientras él disfrutaba de su lujosa vida le resultaba insoportable. Decidió que tenía que enfrentarse a ella de nuevo, pero esta vez con más claridad. Necesitaba oír la verdad directamente. Por la noche, Javier fue de nuevo al restaurante. Era el final de su turno, e Isabel estaba limpiando una de las mesas cuando notó que se acercaba. Entrecerró los ojos y negó con la cabeza, claramente molesta por su insistencia. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin ocultar el cansancio en su voz. «Necesito hablar contigo», respondió él, con urgencia en la voz. «Isabel, esto no puede seguir así. Necesito saber la verdad. ¿El bebé es mío?». Ella se quedó inmóvil un momento, mirándole. La tensión entre ellos era palpable. Finalmente, Isabel respondió con una firmeza que le cogió por sorpresa. «Aunque fuera tuyo, Javier, no mereces formar parte de su vida. Me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Por qué debería confiar en ti ahora?». Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «He cometido errores, lo sé, pero eso no significa que no tenga derecho a saber si tengo un hijo. Isabel, no puedes tomar esta decisión sola». Dio un paso adelante, con el dolor reflejado en su rostro. «Tomé esta decisión sola porque tú me obligaste. Me abandonaste, Javier. No pude contar contigo antes y no creo que pueda contar contigo ahora». La conversación se interrumpió cuando María entró a recoger a Isabel para hacer un recado. Antes de salir, Isabel lanzó una última mirada a Javier, una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. En ese momento, Javier se dio cuenta de que su hijo era realmente suyo, y que ganarse la confianza de Isabel sería más difícil de lo que había previsto. Isabel se sentó en un banco del pequeño patio que había detrás del restaurante. La noche era fría y el aire parecía áspero, pero a ella no le importaba. El trabajo había terminado y ahora solo quería unos minutos de silencio antes de volver a su piso. Se acarició el vientre, sintiendo los ligeros movimientos del bebé, y una mezcla de amor y tristeza la invadió. María apareció con 2 tazas de té caliente. «Gracias», respondió Isabel con una débil sonrisa. María tomó asiento a su lado, dudando claramente antes de hablar. «Isabel, sé que es difícil, pero tienes que contármelo. ¿Qué pasó entre Javier y tú? ¿Por qué estás tan empeñada en mantenerlo alejado?». Isabel miró a María, con el dolor salpicado en los ojos que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Quizá fuera el cansancio, o quizá la suave insistencia de María, pero finalmente se decidió. «Javier y yo nos conocimos cuando yo estaba en la cima de mi carrera», empezó, con voz temblorosa pero firme. «Yo era una de las mejores vendedoras de una multinacional. Me encantaba lo que hacía y estaba logrando lo que había soñado durante años.
Cuando conocí a Javier, era encantador y decidido, con grandes sueños. Dijo que quería a alguien con quien construir una vida, y yo lo creí. Hizo una pausa, con la mirada inmersa en recuerdos lejanos. Después de casarnos, todo cambió. Javier empezó a crecer rápidamente en la empresa y de repente se convirtió en un hombre poderoso entre la gente importante. Me alegré por él, pero poco a poco me di cuenta de que mi vida pasaba a un segundo plano. Me pidió que dejara mi trabajo y me dedicara a nuestro hogar, diciéndome que no necesitaría trabajar porque él se ocuparía de todo. María frunció el ceño. ¿Dejaste tu carrera por él? Isabel asintió. Sí. Yo quería a Javier. En aquel momento tenía sentido. Pero con los años, él empezó a cambiar. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, las cenas se convirtieron en reuniones interminables y las noches que pasaba con él se convirtieron en ausencias. Cuando intenté hablarle de volver a trabajar, me dijo que no era necesario, que debía centrarme en mantenerle. Respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que vendrían a continuación. Y entonces empezaron las traiciones. María se sorprendió. ¿Traiciones? ¿Él? ¿Con otras mujeres? Sí, respondió Isabel, tratando de mantener la compostura. Al principio solo eran sospechas. Era frío y distante cuando estaba en casa, siempre atado al móvil. Pero todo se aclaró cuando encontré mensajes en su teléfono. Chateaba con otras mujeres, planeaba viajes y citas mientras yo estaba sola en casa. Decía cosas horribles de mí. Que yo era una basura, que era una sanguijuela, que lo único que hacía era malgastar su dinero. Hablaba mal de mi familia, me ridiculizaba con esas mujeres. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Dios mío, Isabel. ¿Cómo pudiste soportarlo? No pude, admitió Isabel, con la voz entrecortada. Una vez estuve cara a cara con él. Le dije que sabía lo de la traición y le pedí respeto, pero me ignoró. Me dijo que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo, que él era el sostén de la familia y que si yo era infeliz, tenía la puerta abierta. En ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. ¿Nunca pensaste en pedirle ayuda económica después del divorcio? Isabel negó con la cabeza. Lo pensé, pero ¿cómo iba a hacerlo? Lo que me hizo me destrozó, María. Me dejó sin nada. No tenía trabajo, ni ahorros, y descubrí que estaba embarazada a las pocas semanas de divorciarnos. Mi familia siempre me apoyó, pero nunca me gustó agobiarlos. Tuve que buscar la manera de mantenerme sola. Miró a María, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Este trabajo era lo único que podía hacer después de estar tanto tiempo fuera del mercado. Me arrastré, pero conseguí un lugar donde vivir con el bebé cuando nació. Y ahora Javier aparece de la nada, fingiendo que le importo. No se merece formar parte de esto, María, no después de todo lo que ha hecho. María abrazó a Isabel, sintiendo el peso del dolor que cargaba. Eres más fuerte de lo que crees, Isabel. Pero si sigue insistiendo, quizá tengas que plantarle cara. Por el bien de tu hijo, debes asegurarte de que nunca tenga fuerzas para volver a hacerte daño. Isabel asintió, pero la idea de enfrentarse de nuevo a Javier le parecía desalentadora. Era persuasivo, mandón y tenía la costumbre de manipular a los que le rodeaban. Isabel sabía que tendría que ser más fuerte que nunca para protegerse a sí misma y al bebé de un pasado que obstinadamente quería resurgir. Aquella tarde, Javier estaba sentado en su piso, repasando el informe que Daniel había elaborado sobre Isabel. La idea de que trabajara de camarera le mantenía en vilo. No entendía por qué Isabel no había acudido a él en busca de ayuda. Incluso después del divorcio, él tenía dinero suficiente para que ella no trabajara ni un solo día. Lo pensó, pero no podía dejar de pensar en cómo sus palabras y acciones habían destruido la confianza de Isabel. Se dio cuenta de que si quería respuestas a sus preguntas, tendría que volver a enfrentarse a ella.
Esta vez no iba a aceptar excusas ni evasivas. Quería la verdad y no pararía hasta conseguirla. Javier entró en el restaurante por tercera noche consecutiva. Se daba cuenta de que su insistencia estaba fuera de lugar, pero no podía evitarlo. Desde que había visto a Isabel con aquel sencillo uniforme, luchando por sobrevivir, no había pensado en otra cosa. Esta vez estaba decidido a obtener respuestas. No podía seguir soportando sus evasivas y quería saber por qué no había acudido a él, por qué le había apartado por completo de algo tan importante como su embarazo. Isabel se fijó en él nada más entrar y se le apretó el estómago. Sabía que él no se rendiría tan fácilmente, pero su presencia la hizo sentir de nuevo una mezcla de rabia y cansancio. Intentó esquivarlo, fingiendo no darse cuenta, pero era imposible ignorar la imponente figura de Javier que caminaba hacia ella. Isabel, dijo, con voz grave pero llena de determinación. Tenemos que hablar. Ella se detuvo, agarrando la bandeja entre las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Javier, te he dicho que no puedo hacer esto. Ni aquí ni ahora. No me iré sin respuestas, dijo él, acercándose. No puedes seguir evitándome. Merezco saber por qué elegiste pasar por esto sola. Isabel respiró hondo, tratando de mantener la calma. Si sigues insistiendo, perderé mi trabajo. Es todo lo que tengo ahora mismo, Javier. Por favor, vete antes de que las cosas empeoren. ¿Perder el trabajo? Isabel, no necesitas eso. Puedo cuidar de ti. Puedo cuidar del bebé. ¿Por qué no me pediste ayuda? Dio un paso adelante, intentando tocarla, pero Isabel retrocedió. No lo entiendes, dijo ella, con dolor en la voz. No te pedí ayuda porque no confío en ti, Javier. Arruinaste todo lo que teníamos, todo lo que yo era, y ahora crees que puedes venir y arreglarlo todo con dinero. Esto no funciona así. Javier iba a replicar cuando apareció María, dándose cuenta de la tensión que había entre ellos. Isabel, ¿estás bien? Preguntó María, lanzando una mirada de desaprobación a Javier. Sí, respondió Isabel rápidamente, sin apartar los ojos de Javier. Ahora mismo voy. María, sintiendo la urgencia, cogió la mano de Isabel y tiró suavemente de ella. Vamos, hay una mesa esperando, dijo, claramente inventando excusas para distraer a Isabel de la situación. Javier se apartó y observó cómo Isabel se alejaba. Su frustración era evidente, pero se dio cuenta de que presionarla solo empeoraría las cosas. Salió del restaurante, con las preguntas arremolinándose en su cabeza, y se quedó fuera, observando la escena a través de la gran cristalera. Fuera, vio a Isabel caminando de una mesa a otra, con una sonrisa forzada en la cara mientras atendía a los clientes. Parecía cansada, pero aún había en ella una determinación que él no podía reconocer. Esta imagen contrastaba con los recuerdos que tenía de ella. Isabel solía estar llena de vida, siempre con brillo en los ojos y ambiciosas ideas para el futuro. La había visto como la mujer perfecta hasta que se cansó de su perfección y empezó a buscar emociones en otra parte. Javier se apoyó en la pared del edificio con los brazos cruzados y miró a Isabel mientras sus pensamientos volvían al principio de todo. Recordó la primera vez que la había visto. Isabel era una estratega de marketing en un evento corporativo que él patrocinaba. Era segura, elocuente y tenía una energía que le cautivó de inmediato. Se enamoró rápidamente y con fuerza, y una vez que empezaron a salir, nada parecía poder separarlos. Isabel era el tipo de mujer que inspira a los que la rodean, y Javier se sentía un hombre feliz cuando ella estaba a su lado. Después vinieron los votos matrimoniales. Aún podía oír sus palabras pronunciadas con lágrimas en los ojos. Prometí estar a tu lado en todo momento, bueno y malo, creyendo en ti por lo que eres y por lo que puedes llegar a ser. Se preguntó cómo había podido dejar que todo se viniera abajo. Al ver a Isabel limpiar la mesa y sonreír a un cliente, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, arrepentimiento.
La había subestimado, la había tratado como si fuera una parte más de su vida de la que podía deshacerse cuando ya no le convenía. Pero allí, viéndola trabajar, se dio cuenta de lo fuerte que era. Isabelle no era la mujer completa que él había ridiculizado en sus mensajes a sus amantes. Era una mujer resistente, que se enfrentaba valientemente al mundo, embarazada de un niño que él ni siquiera sabía que existía. Pensó en las mujeres con las que había engañado a Isabel. Todas parecían fascinadas por su posición, su dinero, su influencia. Querían las fiestas, los viajes y la ostentación que acompañaban a su nombre. A ninguna le importaba quién era él realmente ni sus sueños. No eran como Isabel. Ninguno de ellos había sacrificado nada por él, y ahora empezaba a preguntarse si toda aquella traición había valido la pena. De vuelta al restaurante, Isabel sintió la mirada de Javier, que no le quitaba los ojos de encima. Sabía que estaba allí, observándola. María se acercó y dijo en voz baja, «Sigue ahí. ¿Quieres que llame a alguien para que lo saque de aquí?» «No», respondió Isabel, negando con la cabeza. Al final, se iría. María puso la mano en el hombro de Isabel. «¿Estás bien? Te está molestando mucho». «Estaré bien», dijo Isabel, tratando de convencerse más a sí misma que a María. Solo está intentando aceptar el hecho de que no puede controlarlo todo. Javier se quedó fuera hasta que Isabel terminó su turno. La vio salir del restaurante con María a su lado mientras hablaban en voz baja. Pensó en volver a acercarse a ella, pero algo en su interior se lo impidió. Por primera vez se dio cuenta de que Isabel tenía razón. Quizá no merecía formar parte de su vida ni de la de su hijo. Cuando Isabel desapareció en la noche, Javier se paralizó, sintiendo el peso de sus acciones pasadas. Sabía que tenía que cambiar, pero no sabía si había tiempo suficiente para arreglar todo lo que había roto. La mansión de Javier García era fría y silenciosa. A pesar de su grandeza, los amplios pasillos y el diseño minimalista parecían vacíos, reflejo del estado emocional del propietario. Se sentó en su estudio con un vaso de whisky en la mano, pero la bebida no le aportó la calma que buscaba. Llevaba varios días dándole vueltas a sus conversaciones con Isabel, reviviendo recuerdos de su matrimonio y cuestionándose decisiones que creía irreversibles. Le sacó de su ensueño el ruido de un coche que se acercaba. Sabía que no podía seguir evitando la conversación. Desde que habían vuelto del restaurante, no había respondido a sus mensajes ni contestado a sus llamadas. Se sentía asfixiado, incapaz de fingir que todo iba bien mientras sus pensamientos estaban en otra parte. Laura entró en la mansión con paso firme. Iba vestida impecablemente, como siempre, pero su rostro mostraba signos de decepción y preocupación. Cuando encontró a Javier en el estudio, se cruzó de brazos y lo miró fijamente, sin ocultar su fastidio. «Javier, ¿puedes explicarme qué está pasando? ¿Por qué has desaparecido? ¿Por qué ya no me contestas?», preguntó Laura, con rabia y resentimiento en la voz. Javier suspiró, evitando mirarla directamente. «Lo siento, Laura. Estaba distraído». ¿Distraído? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, ella respondió. «Desapareces durante días enteros, me ignoras por completo, y ahora me inventas esta patética excusa. ¿Qué está pasando realmente?». Javier dudó. Sabía que Laura era una mujer inteligente y mentirle no sería fácil. Aún así, intentó esquivar la situación. «Estoy tratando cosas personales. Cosas del pasado. No tienen nada que ver contigo». Laura entrecerró los ojos, evaluando su respuesta. «Tiene que ver con esa mujer del restaurante, ¿no? Vi cómo la mirabas». «¿Quién es, Javier?». Respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. Finalmente respondió sin rodeos: «Es mi exmujer. Isabel». Laura abrió los ojos, sorprendida. «¿Tu exmujer y no te has dignado a decírmelo?». «No es algo de lo que me gustaría hablar», dijo Javier,
pasándose una mano por el pelo en un gesto nervioso. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Hace 6 meses que no veo ni hablo con Isabel. Me ha dejado fuera de todo. No tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Nada que ver. Laura rió con amargura. Está embarazada, Javier. No estoy ciega. Le he visto la barriga. Es tu bebé, ¿no? Por eso estás tan aturdido. Javier guardó silencio, y su indecisión fue todo lo que Laura necesitó para confirmar sus sospechas. Sacudió la cabeza desconcertada. Lo sabías, ¿verdad? ¿O estás intentando averiguarlo? Eso lo explica todo. Me estás apartando porque estás obsesionado con ella, sin saber si es tu hijo o si ya hay otro hombre en su vida. Laura, no es eso, dijo Javier, tratando de tranquilizarla. Todavía no sé si el bebé es realmente mío, pero si lo es, tengo que hacer lo correcto. Hacer lo correcto para que desaparezcas, para que me dejes sin respuestas, para que no me contestes. Laura dio un paso atrás, las manos le temblaban de rabia. ¿Quieres decirme que ahora, después de todo este tiempo, has decidido convertirte en una persona responsable? ¿Dónde estaba ese sentido del deber cuando traicionaste su confianza? ¿O la mía? La mención de la traición fue un golpe directo. Javier intentó objetar, pero Laura no estaba dispuesta a escucharle. Eres un egoísta, Javier, continuó. Rechazas a la gente cuando no te conviene. Y ahora intentas arreglar algo porque te remuerde la conciencia. Lo siento, pero no quiero tener nada que ver. Se dio la vuelta para marcharse, pero Javier la agarró del brazo. Laura, por favor, no te vayas. Necesito tiempo para pensar. Estoy confundida y no sé qué hacer. Estás confundida, dijo ella, soltándole la mano. Te lo pondré fácil. Quédate en tu confusión. Laura salió de la mansión, sus pasos resonaron en la entrada de mármol. Javier se quedó solo en el estudio, sintiendo el vacío crecer a su alrededor. Sabía que Laura tenía razón, era un egoísta, y sus actos siempre giraban en torno a lo que más le convenía. A la mañana siguiente, Laura tomó una decisión. Tenía que escuchar a Isabel. Quería oír su verdad y entender por qué Javier sufría tanto. Decidió volver al restaurante. Vestida de manera informal, Laura entró en el establecimiento, fingiendo ser una clienta habitual. No reparó inmediatamente en Isabel, que esperaba en una mesa con una gran barriga y una bandeja en las manos. Durante varios minutos Laura observó a la exmujer de Javier. Isabel parecía demacrada, pero había una dignidad en su postura que Laura no había esperado. Finalmente la llamó, «¿Eres Isabel, verdad?» Isabel se volvió, sorprendida. «Sí. ¿Puedo ayudarla?» «Me llamo Laura. Y soy la novia de Javier», dijo sin rodeos. La cara de Isabel se tensó, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué quieres de mí?» «Quiero entenderlo», dijo Laura. «Quiero saber por qué está tan obsesionado contigo, y quiero asegurarme de que el bebé es realmente suyo». Isabel vaciló, pero su paciencia había llegado a su fin. «Sí, el bebé es suyo, pero eso no cambia nada. No necesito nada de Javier, y puedes decírselo. Incluso pedirle que no me busque aquí». Laura se quedó un momento en silencio, evaluando a Isabel. Finalmente dijo, «No sé cómo aguantas tanto. Él me utilizó, igual que a ti. ¿Y ahora?» Antes de que Isabel pudiera contestar, Laura se marchó. Poco después, envió un mensaje de texto a Javier, «Estaba en el restaurante y vi a tu exmujer. La dejaste embarazada. No me puedo creer que dejes a una mujer así, y menos embarazada. Me imagino por lo que habrá pasado. Dejas a la gente como si no importara. No quiero verte más. Me voy de la ciudad. Espero que algún día te des cuenta de lo perjudicial que eres para los que te rodean».
Javier leyó el mensaje de Laura sentado en el sofá de su mansión. Las palabras le golpearon como un puñetazo en las tripas. Por primera vez, pensó en quién era y en cómo trataba a la gente. Jugaba con los sentimientos de los demás, anteponiendo siempre su ego, su comodidad y sus deseos. El rostro de Isabel, luchando por sobrevivir mientras esperaba un hijo, nunca se le iba de la cabeza. Recordaba cómo lo había dejado todo por él, cómo la había traicionado y maltratado, y ahora Laura tenía razón. Solo quería arreglar las cosas porque se sentía culpable. Javier apartó el teléfono y apoyó la cabeza en las manos. Necesitaba cambiar, no por Isabel, ni por Laura, sino porque por fin se había dado cuenta de que no podía seguir siendo como era. Estaba destruyendo a todos a su alrededor, incluso a sí mismo. El reloj de pared marcaba casi la medianoche cuando Javier, sumido en sus pensamientos, cogió por fin el teléfono y llamó a Daniel. Necesitaba a alguien que le escuchara, le diera buenos consejos y tal vez le ayudara a encontrar una salida al caos que había creado. Daniel contestó al tercer timbrazo, con la voz un poco adormilada. Javier, ¿va todo bien? Se está haciendo tarde. Te necesito, Daniel, dijo Javier, con la voz ronca por la excitación. ¿Puedes venir? Es muy importante. No me encuentro bien. Hubo una pausa al otro lado del cable antes de que Daniel contestara, vale, dame unos 20 minutos. Poco después, Daniel llegó a la mansión. Encontró a Javier en el estudio, sentado en un sillón, con una botella de whisky sobre la mesa a su lado, pero con el vaso vacío. La expresión de Javier era demacrada, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Vale, Javier, ya estoy aquí. ¿Qué pasa? Preguntó Daniel, sentándose frente a su amigo. Javier se pasó las manos por la cara antes de contestar, estoy destrozado, Daniel. Creo que siempre he sido así. Pero ahora todo se está desmoronando de golpe y no sé cómo arreglarlo. Daniel se inclinó hacia adelante, receloso. ¿Arreglar qué? Sé sincero conmigo, Javier. Me llamaste aquí por una razón. Para hablar. Javier respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Isabel está embarazada, trabajando en un restaurante, luchando por sobrevivir. Me doy cuenta de lo horrible que le he hecho. La traicioné, la humillé y la abandoné cuando más me necesitaba. Y ahora Laura también se ha ido, porque ella también se ha dado cuenta de lo egoísta que soy. Daniel guardó silencio, dejando hablar a Javier. Me he convertido en una persona que juega con los sentimientos de los demás. Utilizo a las personas para complacerme a mí mismo, para inflar mi ego, y cuando ya no me convienen, las descarto. Y lo peor es que eso no me hace feliz. Al contrario, me hace sentir aún más vacío. Bueno, dijo Daniel después de pensarlo un momento. El hecho de que lo admitas ya es un gran paso, pero admitirlo no es suficiente, Javier. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Admitió Javier, su voz sonaba casi como un susurro. Siento que estoy atrapado en un círculo vicioso. Cada vez que intento mejorar, hago algo aún peor. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo arreglar todo esto? Daniel suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Javier, el cambio no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso, y empieza por la sinceridad, tanto contigo mismo como con los demás. Tienes que admitir tus errores y, lo que es más importante, actuar para corregirlos. No significa que la gente te vaya a perdonar, pero sí que empezarás a convertirte en una persona digna de perdón. Javier escuchó atentamente lo que decía Daniel hasta que habló, le hice mucho daño. Ella no confía en mí. ¿Cómo puedo siquiera intentar compensarla? ¿Cómo puedo acercarme a alguien a quien he hecho tanto daño? No quiere verme en absoluto. Daniel miró a Javier con seriedad. Empieza poco a poco. No intentes arreglarlo todo a la vez porque parecerá forzado y egoísta. Demuéstrale con hechos que estás intentando cambiar.
No para enmendarte, sino porque realmente quieres ser mejor persona. Javier negó con la cabeza, asimilando las palabras de Daniel. ¿Y Laura? Se fue porque se dio cuenta de la clase de persona que era. Creo que la utilicé, Daniel. Quería a alguien que me quitara de la cabeza el desastre en que se había convertido mi vida, pero acabé haciéndole daño a ella también. Laura es adulta, Javier, dijo Daniel con firmeza. Tomó la decisión de marcharse porque vio en ti algo que no quería. Es difícil de aceptar, pero quizá te hizo un favor. Quizá necesites algo de tiempo a solas para pensar sin distracciones. Javier permaneció largo rato en silencio. Por fin miró a Daniel. Sus ojos estaban cansados, pero en ellos ardía una chispa de determinación. Quiero cambiar, Daniel. Quiero ser mejor persona. No puedo seguir viviendo así. Daniel asintió. Entonces empieza. No esperes a mañana. No esperes a que otro lo haga por ti. Empieza ahora mismo y recuerda, el verdadero cambio no es fácil. Será doloroso. Pero al final merecerá la pena. Tras la conversación, Javier sintió un pequeño alivio. No era la solución a todos sus problemas, pero era un comienzo. Sabía que el camino sería duro y que tal vez nunca recuperaría la confianza de Isabel ni de nadie a quien hubiera hecho daño. Pero también sabía que tenía que intentarlo, no por el bien de ellos, sino por el suyo propio. Cuando Daniel se marchó, Javier se sentó solo en su despacho, mirando una vieja fotografía de su boda con Isabel. Aquel día estaba radiante, llena de esperanza y amor. Se preguntaba si algún día sería capaz de recuperar siquiera una parte de aquella conexión. Por ahora, lo único que sabía era que tenía que empezar a reconstruir su vida desde cero. Y esta vez lo haría bien. Aquella noche, Javier decidió empezar por donde todo se había venido abajo. Necesitaba reconocer en qué clase de persona se había convertido y el daño que había causado. En su mente, Isabel era el punto de partida. Ella representaba no solo su mayor error, sino también su mayor oportunidad de redimirse. Pero antes de intentar acercarse a ella, sabía que tendría que reconocer sus propios defectos. A la mañana siguiente se levantó temprano, sintiendo un peso menos opresivo sobre sus hombros. Cogió el móvil e hizo algo que nunca había hecho antes. Reservó una sesión con un terapeuta. Sabía que para cambiar de verdad hacía falta algo más que prometerse a sí mismo. Requeriría una comprensión profunda de su comportamiento destructivo. En los días siguientes, Javier empezó a reencontrarse con aspectos de su vida que había ignorado durante años. A regañadientes, retomó recuerdos dolorosos, rememorando sus errores más oscuros y las decisiones que le habían convertido en el hombre egoísta e insensible del que ahora quería separarse. Una semana después, armado con una nueva perspectiva, decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso, hablar con Isabel. Pero no en el restaurante. Sabía que invadir su espacio de trabajo solo la pondría en una posición vulnerable. Necesitaba hacerlo en un lugar donde ella pudiera controlar la situación. Envió un mensaje corto pero sincero. Cara a cara, de forma sincera. No quiero forzar nada, solo quiero tener la oportunidad de explicarme y escucharte. Si estás de acuerdo, dime dónde y cuándo te sientes más cómodo. Si no, respetaré tu decisión. Javier no esperaba una respuesta inmediata, y no la hubo. Pasó el resto del día intentando ocupar sus pensamientos, pero la ansiedad le atormentaba. La idea de que Isabel pudiera ignorarle o rechazarle le hizo resignarse a esa posibilidad. Mientras tanto, Isabel releía por cuarta vez el mensaje de Javier. Estaba en casa, sentada en el pequeño sofá de su modesto piso. El mensaje había sido inesperado y su primera reacción había sido rechazarlo inmediatamente. Pero algo dudaba en su interior. ¿Crees que se merece una oportunidad?, preguntó Isabel, mirando a María, que estaba sentada al otro lado de la habitación comiendo palomitas.
Creo que se merece escuchar algunas buenas verdades, respondió María, frunciendo el ceño, pero sinceramente, solo tú puedes decidirlo. Ha sido un capullo, pero quizá esté intentando cambiar. Eso sí, no dejes que vuelva a manipularte. Isabel suspiró. Odiaba la idea de volver a dar a Javier cualquier tipo de control o apertura en su vida. Pero, al mismo tiempo, una parte de su alma ansiaba enfrentarse a él, no para hacerle daño, sino para liberarse del resentimiento que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, tecleó una respuesta: mañana a las 3 de la tarde en el parque cerca de mi trabajo. No llegues tarde. Al día siguiente, Javier llegó al parque antes de la hora acordada. Estaba nervioso, algo que no había sentido en años. Sentado en un banco, observó a las familias que le rodeaban, niños jugando y parejas paseando de la mano. La escena le hizo pensar en lo que había perdido o en lo que nunca tuvo el valor de construir. Cuando apareció Isabel, se levantó de inmediato. Parecía cansada, pero había una fuerza en su postura que le hizo sentirse pequeño. Gracias por venir, dijo Javier cuando ella se sentó en el banco frente a él. He venido porque quiero aclarar las cosas, respondió Isabel mientras se cruzaba de brazos. Pero que sea rápido. No tengo tiempo para hablar. Javier asintió, tratando de controlar su excitación. Solo quiero empezar pidiendo perdón. Por todo. Por lo que le hice a nuestro matrimonio. Por engañarte. Por humillarte. Por no estar a mi lado cuando más me necesitabas. Sé que las palabras no bastan, pero necesitaba decirlo. Isabel se quedó callada, mirándole con una expresión que él no supo descifrar. Me destruiste, Javier, dijo finalmente. Me quitaste todo lo que era. Perdí mi carrera, mi orgullo, mi fe en la gente, y aún así seguí viviendo porque no tenía otra opción. Lo sé, respondió Javier con sinceridad. Y tú eres más fuerte de lo que yo he sido nunca. Verte luchar en el restaurante me hizo darme cuenta de lo egoísta que soy. No estoy aquí para disculparme o intentar arreglar las cosas entre nosotros. Estoy aquí porque quiero cambiar, y tú me has demostrado cuánto lo necesito. Isabel le miró durante un largo instante. No sé si creerte, Javier. Siempre se te han dado bien las palabras. Pero para cambiar de verdad hace falta algo más. Lo sé, dijo él sin vacilar, y no espero que me creas ahora. Pero voy a demostrar en la práctica que soy diferente. No quiero quitarte nada ni interferir en tu vida. Solo quiero ser un padre para este niño, si me dejas. Las palabras, ser padre, cogieron a Isabel por sorpresa. Llevaba meses preparándose para criar sola a su hijo, sin imaginar que Javier pudiera querer asumir semejante responsabilidad. Dudó, dividida entre su enfado y su deseo de dar a su hijo la oportunidad de tener un padre. Me lo pensaré, respondió finalmente, poniéndose en pie. Pero Javier, si me vuelves a fallar, no habrá una segunda oportunidad. Él asintió, sintiéndose agradecido por esta pequeña oportunidad. Gracias, Isabel, y por favor, avísame si necesitas algo. No interferiré, pero quiero estar disponible. Isabel no contestó nada, solo asintió levemente antes de alejarse. Javier permaneció sentado en el banco durante largo rato después de que Isabel se marchara. Sentía que había dado un pequeño paso, pero sabía que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. Por primera vez en años, estaba dispuesto a asumir esos retos. No para salvar su imagen o enmendarse, sino para convertirse en un hombre que pudiera ser respetado. Los días siguientes a su conversación con Isabel habían sido para Javier un tiempo de esperanza y autoevaluación. Por primera vez en años, no estaba centrado en sus contratos millonarios ni en los lujos de su vida, sino en intentar convertirse en un hombre que no se definiera por el egoísmo y el orgullo. Mantuvo las distancias con Isabel, cumpliendo su promesa de respetar su espacio, pero siguió reflexionando sobre sus palabras.
Releyendo viejas cartas y mensajes que había ignorado durante años, Javier se encontró con algo que le desarmó por completo, una carta que Isabel había escrito en plena crisis matrimonial. Ella nunca se la había dado, pero él la encontró entre los papeles del divorcio. La letra era inconfundible y empezó a leer con un nudo en la garganta: Javier. Aún recuerdo al hombre del que me enamoré. Era amable, decidido, y pensé que juntos podríamos conquistar el mundo. Pero ese hombre ya no está, y en su lugar llegó alguien que me hace sentir pequeña, inútil e innecesaria. He pasado tanto tiempo intentando averiguar qué hice mal, pero quizá el problema no sea algo que yo pueda arreglar. Quizá nunca necesitaste un compañero. Necesitabas a alguien a quien admirar mientras perseguías tus sueños. Y eso es lo que hice. Pero ahora me doy cuenta de que en el proceso, me olvidé de los míos. Escribo esto para decirte que aún creo en la persona que podría ser. Pero ya no puedo ser la persona que tú quieres que sea. Merezco más, y tú también mereces a alguien que no tenga que sacrificarlo todo para estar a tu altura. Espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido, y espero que ese día no sea demasiado tarde para que cambies. Javier se tomó esta carta como una puñalada directa al corazón. Se dio cuenta de que Isabel siempre había visto más potencial en él que él mismo. Y se encogió de hombros, pensando que su amor sería eterno e incondicional, sin importar lo que él sintiera por ella. Los días de Javier siguieron siendo un viaje de autodescubrimiento y arrepentimiento. Comenzó a realizar pequeñas acciones para ayudar a Isabel, pero siempre respetando el espacio que ella le exigía. Sabía que no podía obligarse a estar presente, pero tampoco podía estar completamente ausente. Javier empezó a comprar cosas para la guardería, ropa y accesorios que consideraba importantes. En lugar de entregarlos él mismo, pidió al conductor que dejara las cajas en la puerta de Isabel. Las acompañó de notas breves, sin presiones ni exigencias. Espero que esto te ayude de alguna manera. Cuídate, Isabel. Isabel, aunque agradecida, no respondió a sus mensajes ni le hizo ninguna oferta. Aceptar ayuda le resultaba práctico, pero seguía teniendo miedo de abrirle la puerta a Javier. Faltaban 2 meses para que naciera el bebé y Javier sentía que su ansiedad crecía. No sabía cómo sería la vida con un bebé, pero estaba decidido a estar a su lado. Seguía escribiendo a Isabel, comprobando constantemente si necesitaba algo. ¿Cómo te encuentras hoy? Si necesitas algo, dímelo. ¿Tienes a alguien que te ayude con la compra? Quiero asegurarme de que no te agobies. Ella leía los mensajes, pero casi nunca respondía. Sin embargo, Javier siguió comunicándose con ella, manteniendo una distancia física pero permaneciendo siempre atento. A menudo iba al restaurante donde trabajaba Isabel y la observaba discretamente desde la barrera. Se ponía enfrente y miraba a través del cristal cómo atendía a los clientes. La veía esforzarse con sus movimientos lentos y sus evidentes signos de fatiga debidos al embarazo. María, como siempre, notó su presencia. «Otra vez está ahí», dijo. Isabel suspiró y se acarició el vientre una tarde, recostándose en su silla para descansar. «Lo sé», respondió sin levantar la mirada. «¿Vas a hablar con él?», preguntó María. «No, él ha tomado su decisión y yo la mía», contestó Isabel. Aunque una parte de su alma empezaba a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. A los 9 meses de embarazo, Isabel empezó a sentir dolores constantes y a tener dificultades para seguir trabajando en el restaurante. Al final decidió que tenía que dejarlo. No fue una decisión fácil, ya que dependía de su trabajo, pero su cuerpo no podía más. Javier se enteró por María, que le llamó preocupada. «Ella no quiere que lo sepas, pero está sufriendo mucho. Necesita ayuda, Javier, y si de verdad has cambiado, demuéstrale que te importa». Ese mismo día, Javier se ofreció a llevarla a una cita con el médico. Isabel se mostró reacia, pero viendo su estado y la insistencia de María, accedió.
La visita al médico fue un punto de inflexión para Javier. Sentado junto a Isabel, oyó por primera vez el latido del corazón del bebé en la ecografía. Era rápido, fuerte y llenaba la habitación de una energía que nunca antes había experimentado. Miró al monitor y vio el contorno del bebé, su hijo. «Es él», dijo Javier, embargado por la emoción, y miró a Isabel. Ella asintió, también abrumada por la emoción, pero no dijo nada. Ver a Javier tan vulnerable en aquel momento la estremeció más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de la reunión, Javier la llevó a casa. Cuando llegaron a la casa, dudó un momento antes de preguntar, ¿puedo ver la habitación del bebé? Isabel se lo pensó un momento, pero finalmente accedió. Por supuesto. Acompáñeme. Lo condujo a la pequeña habitación que había preparado con gran cuidado y economía. Era sencilla pero acogedora. Las paredes eran de un azul suave y había un modesto catre junto a una mecedora. Javier entró en la habitación y se detuvo, incapaz de contener sus emociones. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Pasó la mano por la cuna, la mecedora y luego miró a Isabel. «Eres increíble, Isabel. No merezco nada de esto, pero quiero formar parte de la vida de este bebé. Quiero ser un padre de verdad». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaban tan cerca y, por primera vez en mucho tiempo, vio a Javier, el hombre del que se había enamorado hacía tantos años. Antes de que pudiera contenerse, dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos. Él la abrazó con suavidad, como si fuera algo frágil y precioso. Al día siguiente, Isabel se puso de parto. Javier recibió una llamada de María y corrió al hospital, con el corazón palpitándole de emoción y ansiedad. Cuando llegó, encontró a Isabel en pleno parto, rodeada de enfermeras. La cogió de la mano y le dio todo el apoyo que pudo. «Estoy aquí», le dijo mirándola a los ojos. Tras horas de contracciones, el llanto del bebé llenó por fin la habitación. Javier se esforzaba por respirar mientras veía cómo el médico cogía al bebé, un niño, y lo ponía en brazos de Isabel. Ella miró al niño con lágrimas en los ojos y Javier sintió que su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo. Cuando Isabel le entregó al bebé, Javier lo abrazó como si tuviera al mundo entero en sus brazos. «Hola, bebé», le dijo, con voz temblorosa. «Soy tu padre». Miró a Isabel, que aún tenía al bebé en brazos. «Isabel, siento mucho todo lo ocurrido. Eres la mujer más maravillosa que he conocido y nunca debí hacerte daño. Te quiero. Siempre te he querido. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Isabel lloró mientras miraba a Javier. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, con un niño en brazos, sintió que quizá había esperanza. «Creo en las segundas oportunidades, Javier», dijo en voz baja. «Pero tendrás que trabajar duro para conseguirlo». Javier asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haré. Te lo prometo». Y allí, en la pequeña habitación del hospital, empezaron a reconstruir lo que había parecido perdido durante tanto tiempo. Años más tarde, su vida dio un giro inesperado. Este hombre, antes carcomido por el orgullo y el egoísmo, se transformó de verdad, demostrando que el verdadero cambio es posible cuando hay compromiso. La pareja reconstruyó su relación con paciencia y determinación, superando resentimientos y curando heridas que parecían irreparables. Isabelle, que antes había cargado con el peso de muchas decepciones, vio en su marido un renacimiento. Se había convertido en algo más que un compañero. Se había convertido en un compañero en todos los sentidos, un ejemplo de empatía, lealtad y amor incondicional. Poco a poco fue derrumbando los muros que rodeaban su corazón y redescubrió al hombre que un día le hizo creer en los sueños compartidos. Su hijo, Pablo, llamado así por el padre de Isabel, que siempre creyó en las segundas oportunidades, creció rodeado de amor. Su padre le inspiró en cada momento, desde sus primeros pasos hasta las pequeñas victorias cotidianas.
Las noches en vela, los cuentos antes de dormir y los juegos improvisados en el patio formaron parte de la rutina, que él aceptó con alegría. La pareja renovó sus votos en una ceremonia íntima, rodeada solo de sus personas más cercanas, celebrando no solo su amor, sino también el camino de superación que les ha llevado hasta aquí. Pablo, con los ojos brillantes de orgullo, levantó los anillos como vínculo del nuevo comienzo construido con su esfuerzo conjunto. El hogar que habían creado estaba lleno de risas y aprendizaje. Las lecciones del pasado se convirtieron en la base de una relación más sólida en la que el respeto y el cuidado guiaban cada decisión. Isabel sabía que había tomado la decisión correcta al darse la oportunidad de cambiar, y Javier demostraba día tras día que esta segunda oportunidad era el regalo más preciado que había recibido nunca. Su felicidad era silenciosa pero fuerte, construida no sobre la perfección sino sobre el amor, la redención y una profunda comprensión de lo que realmente importa. Juntos escribieron una nueva historia, demostrando que a veces el perdón puede allanar el camino hacia un futuro extraordinario. Javier e Isabel demostraron que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar si hay esfuerzo, remordimiento y una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Si te ha gustado este conmovedor drama y has empatizado con su viaje, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Suscríbete para no perderte nuevas historias llenas de emoción y superación como esta.